Muy bien, bueno, ahora sí, formalmente, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la audiencia, o continuar con la audiencia de debate que se fijó para el día de la fecha en el marco de la causa 6.700, que se le sigue a Lucas Ezequiel Polito en orden al delito de homicidio calificado por el vínculo. Conforme fuera previsto para el día de la fecha, hoy es el día de los alegatos, cada una de las partes para que exponga su posición, así que vamos a comenzar con el señor agente Ricardo. Gracias, señor presidente. Bueno, con la prueba que se desarrolló en esta sala de audiencia, en las jornadas previas y aquella incorporada por su lectura, hay una conclusión a la que podemos arribar de manera unánime, y creo que en esto hay coincidencia entre las partes, que es que efectivamente el día 19 de enero del año 2024, en horas de la tarde y noche, el encartado Polito dio muerte a quien era su mujer y madre de su hijo mediante golpes de puño y múltiples lesiones punzocortantes provocadas con una tijera de aproximadamente 21 centímetros en el domicilio en el que ambos conviven. La cuestión a dilucidar en este juicio, en este debate, es si efectivamente Polito, al momento de cometer el crimen, comprendió acabadamente la criminalidad del acto y en función de esa comprensión pudo dirigir sus acciones. En definitiva, tenemos que analizar si se puede efectuar un juicio de reproche sobre el encartado Polito en los términos del artículo 34, inciso 1 del Código Penal. Y entre estas dos opciones, dos hipótesis, y por las razones que de seguido voy a pasar a exponer, estoy convencido, señores jueces, de que el encartado comprendió la criminalidad del acto y pudo dirigir sus acciones. En primer lugar, voy a ir repasando el punto de lo que me interesa para no extenderme demasiado, lo que manifestaron cada uno de los testigos que pusieron en esta sala de audiencias, y después ir punto por punto analizando cuestiones que a mi juicio dan acabada cuenta de esto que vengo señalando, que comprendió la criminalidad del acto. En primer lugar, declaró el padre de la víctima, Jorge Luis Favaro. Contó que su hija era muy confidente, tanto con él como con su madre, con la que hablaba aproximadamente de 2 a 3 veces por semana. Dijo que al conocer a Polito al principio le pareció una persona normal, amable, pero con el tiempo empezó a notar ciertas actitudes que le llamaban la atención. Dijo expresamente que la manipulaba un poco a su hija, que la subestimaba en su carrera laboral, que se había puesto algo obsesivo, que en ocasiones manifestaba cierta prepotencia y agresividad, sobre todo con el tema de la venta de los seguros y la actividad que él se desarrollaba. Cuando no tenía una respuesta satisfactoria, reaccionaba de modo agresivo. Dijo desconocer en absoluto el cuadro psiquiátrico de Polito. Dijo además creer que su hija tampoco lo sabría, y esto en función de la confidencia que mantenía con ellos. Le llamaba la atención que no hubiese manifestado nada. Dijo que la impresión que él tenía, la hipótesis de él, en relación al hecho de que había existido golpes y que luego vinieron los puntazos.
Dijo que buscaba permanentemente temas banales para discutir y que nunca advirtió nada extraño en Polito, junto a advertir a alguna entidad psiquiátrica. Luego contó cómo se entera de este hecho. Dice que recibe una comunicación telefónica de Caminoa, que era la jefa de Polito, y le cuenta que le había llamado, que le había encartado y que le había manifestado que había matado a su hija. Lucas mató a Elvira. Esto Lucas mató a Elvira lo dijo el propio imputado. Se lo dijo a Caminoa, le dijo, maté a Elvira. O sea, era consciente de lo que había hecho, que había matado a su mujer. Después escuchamos a Evelyn Raquel Bustos, personal policial, de las primeras personas que arriba al lugar de los hechos. Dice que al arribar advierten la presencia del bebé, estaba en brazos, en eso hubo coincidencia entre todos los que declararon, estaba en brazos de la pareja del padre de Polito, en la puerta del domicilio. En el pasillo se encontraba Polito, que estaba nervioso y lo notó preocupado. Que él mismo los hace ingresar al domicilio y él comienza espontáneamente a contar lo que, según Polito, había ocurrido. Dijo que estaban por ver una película, una serie en Netflix, y que su mujer se levantó dirigiéndose hacia el bebé que estaba llorando. Dijo que el bebé era un demonio y que lo iba a reventar contra la pared, algo así. Entonces Polito se levanta del sillón, logra sacarle al niño. Que él toma el teléfono para hacer una llamada. Y que Elvira tomó una tijera que estaba allí y se autoinfligió las lesiones. Dijo expresamente, lo noté ubicado en tiempo y espacio, sí, claro, nervioso y preocupado. Y manifestó que a ella le pareció una persona normal, que tenía un tono de voz normal y que ni se le ocurrió llamar al examen psiquiátrico, porque no advirtió absolutamente nada que le hiciese presumir que Polito en ese momento estaba transitando algún tipo de brote psiquiátrico. Y en esto fue conteste también Abasto González, que también arribó al lugar a raíz de llamada 911. Dijo también que lo encontró nervioso, que estaba en el pasillo, que nos permitió el ingreso. Coincidió con la anterior, que espontáneamente empezó a contar lo que ya dije, coincidió en todo. Dijo que lo que Polito relató en aquel momento lo hizo de manera fluida, con un discurso claro, que pensó que se trataba de una persona normal. Sí, en shock por la situación, claro. Es una situación que a cualquiera conmueve, más allá de que haya actuado con dolo homicida. Tal es así que dijo, yo le creí, le creyó la versión. Debe haber sido muy convincente en el relato para que el personal policial, en el marco de esas circunstancias que vengo relatando, le haya creído. Y tanto este testigo como Evelyn Bustos también observaron la tijera de 21 centímetros en la mano
de la víctima. Dijo que hizo entrar en el pasillo, que estaba tranquilo, sin hablar. No parecía un paciente psiquiátrico. Y narró que tuvo contacto con personas psiquiátricas en otros casos, pero que en absoluto le pareció que fuese uno de ellos. Luego escuchamos a Jonathan Gorondón, que es un vecino, contó también que vio la situación al arribar a su domicilio, que lo vio a Lucas en el pasillo, que el padre de Lucas y su mujer estaban con el brazo llorando. Que le preguntó a la policía qué había pasado y no le informaron nada. Que al cruzarse con Lucas dice: vení, pasá, mirá lo que pasó. El personal policial le prohibió el ingreso. Dijo que Lucas estaba alterado, con manchas de sangre. Temblaba y se quedó tranquilo en un momento. Dijo que en un principio parecía una persona normal y después empezó a notar algo extraño en su conducta. Y aquí en este punto empezó a trastabillar con la declaración anterior, de hecho se le leyó, hubo unas contradicciones. Luego confirmó que lo del hecho, el crimen, se lo cuenta el padre de Polito, que él no había podido advertirlo, no sabía en definitiva qué había pasado, que pensó que podía haber sido víctima de un robo. Señores jueces, en función de la experiencia que creo que por lo cual tenemos, cuando una persona, si realmente estuviese atravesando un brote psiquiátrico, creo que uno la advertiría, o por lo menos podría diferenciar de una víctima de un robo en un domicilio de una persona que acaba de cometer un crimen atroz en un estado de psicosis. Creyó que había sido un robo. Y ratificó también, luego de algunas idas y vueltas, que sí, que a él le pareció que era una persona celosa y posesiva, y contó en función de que llegó a esta conclusión. Leandro Rivaro, testigo de procedimiento, contó también con absoluta naturalidad que le sorprendió el orden que había en ese domicilio después de semejante crimen. Que lo único que encontró tirado un velador pequeño y un ventilador. El cochecito estaba alineado asimétricamente con la mesa del living, que vio la tijera en la mano de la víctima y que a él mismo le pareció que alguien había puesto la tijera así intencionalmente. Y que escuchó que Polito gritó que ella lo quiso matar. Versión que ya había dado a personal policial. Contó también que en la habitación de Polito había medicación psiquiátrica. Esto surge también del acta de procedimiento que da cuenta de que las drogas que consumía Polito, la medicación que consumía Polito, estaba en su habitación. Escuchamos luego, señores jueces, a Federico Luis Favaro, hermano de la víctima. Nunca advirtió nada extraño en Polito, ni imaginó que podía ser una entidad psiquiátrica. Dijo creer que su hermana tampoco lo sabía. Todos confirmaron que tenía una relación de pareja de aproximadamente 4 años. Dijo que con el día a veces notaba que el encartado le levantaba la voz por temas banales, que le echaba y recriminaba, echaba la culpa, recriminaba algunas actitudes sin sentido.
usaba palabras fuertes, se ponía insistente muchas veces. Y que vida se fastidiaba. Y recordó específicamente un episodio en el nuevo, cuando llegaron a la casa de Polito y Elvira para ayudar a preparar el festejo de fin de año. Y se dio una discusión por el tema de unos mosquitos que habían ingresado y que le echaba la culpa a ella, pero se puso muy insistente con el tema, tal es así que tuvieron que interceder él con su mujer para calmar la situación, una situación absolutamente absurda. Contó luego cómo se enteró del hecho, que el padre le comenta que Polito había matado a su hija, que al arribar al lugar y ver esa escena, personal policial en la puerta, escuchan la voz de Polito que desde un patrullero, un móvil policial, con una voz absolutamente normal, manifiesta el fe de Luis a ellos dos, estaba con el hermano. El bebé está bien. Era absolutamente consciente también del estado en el que se encontraba su hijo. Contó también un enojo que tuvo fuerte el encartado cuando había nacido Santino, por el tema de las visitas, el horario de visitas en el sanatorio. Y contó también algo que a mí me llama poderosamente la atención, y esto lo acompañó mediante un mail al tribunal. Me contó que se había abierto una aplicación de citas, el encartado, y en las fotos que subió a aquella aplicación advirtió que eran fotos que él conocía, en las que Polito estaba con su amada mujer, según surgió de la causa, que la quería mucho. Y a mí francamente me llama la atención que una persona que en definitiva comete un crimen atroz, en un estado de una psicosis y sin comprender lo que hizo, y después cuando cae, en definitiva porque hoy está alterado, es el motivo por el que estamos acá, sea capaz de agarrar una foto en la que estaba su amada mujer y la recorte para subir solo su imagen a un perfil. Es un dato que me llama la atención, nada más simple. El médico de policía Rodríguez, con amplia experiencia, médico legista, conforme lo que relató en el juicio, conforme lo que surge la inspección del cadáver y constatación de óbito, que está incorporada por su lectura, en primer lugar consignó que, dada la temperatura ambiente, que era de unos 20 grados, y un peso estimado de la víctima de 60 kilos, diciendo que la constatación del óbito la hizo a las 2:10 horas de la madrugada del día 20 ya, estimó que la muerte ocurrió 6:30 antes, es decir, tipo alrededor de las 18 horas del día 19 de enero del 2024. Siempre hay algún margen de error. Quizás no fue a las 18, quizás fue a las 19, 19:30. Pero estoy convencido que no fue a las 21:40 y pico cuando el encartado simula la llamada por el padre, y después le voy a explicar por qué. Pero Rodríguez dijo que claramente las lesiones no eran las autoinfligidas. Contó y dio detalles de por qué, contó cómo eran la cantidad de las lesiones, los golpes que tenía en el cráneo. Tal es así que creyó él que la causa de la muerte eran producto de los golpes que en definitiva
golpes de puño que le asestó a la víctima en la cara, en el rostro. Dijo que era evidente que la tijera había sido montada en la mano de la víctima. Y dijo que según su experiencia, al ver al imputado, pudo determinar que era consciente de lo que había realizado y que intentaba distraer su atención para no quedar como culpable del hecho, y atribuyendo la responsabilidad de su mujer que se había autoinfligido las lesiones. Hasta ahora de lo que vengo repasando, señores jueces, y es fundamental en este tipo de discusiones, tener en cuenta específicamente cuál fue la conducta del autor del hecho, tanto previo a que ocurra, como en los momentos inmediatamente posteriores. Y en esto coincide tanto la doctrina y la jurisprudencia. Aquí prácticamente no hay margen de error, que sí lo hay en pericias psiquiátricas y psicológicas cuando se hacen tiempo después. Y después voy a explicar con mayor detalle. El otro hermano de la víctima, Luis Favaro, arrancó su relato contando que no le gustaban en absoluto las actitudes de Polito, que era muy peleador, discutía mucho sin sentido, solo para ganar una discusión. Coincidió con el padre con la obsesión que tenía en la venta de seguros y que se le decía que no se enojaba, que nunca advirtió ninguna conducta extraña en Polito. Y cuando digo conducta extraña no me refiero solo a que no hubiese sido violento físicamente con Elvira, sino que nunca advirtió nada extraño en punto a sospechar mínimamente que podía tener alguna entidad psiquiátrica. Coincidió con el hermano en que Polito, con un tono de voz normal, que reconoció además, les manifestó que el bebé se encontraba bien. Que él se entera del hecho cuando le cuentan que Polito había matado. Esto se lo contó su mujer, que había recibido el llamado del padre. Dijo que un policía en el lugar del hecho le dio la versión de que Elvira se había autolesionado. Dijo creer que si su hermana hubiese tenido conocimiento de la enfermedad psiquiátrica que tenía Polito, que había sido diagnosticada, no hubiese seguido con esa relación. Y contó algo específicamente que me interesa resaltar, que es que el día martes, previo al hecho, compartió con Polito un partido de fútbol, pero no solo compartió un partido de fútbol, quizás de 1 hora, 1 hora y algo, sino que fue el encargado de pasar a buscar a Polito por su domicilio, compartir esa práctica deportiva, luego comer en el club con el grupo de amigos también, y luego llevarlo a la casa. En ningún momento advirtió Jorge Luis Favaro ninguna actitud ni mínima
que le hiciese presumir que estaba cursando a un episodio psiquiátrico. Y esto lo pongo de manifiesto porque es uno de los tantos relatos que efectuó las pericias, en las que habló de delirios místicos y demás circunstancias que hicieron en definitiva, y en función de otras expresiones del encartado y de apreciaciones, creo yo, incorrectas, hizo que el cuerpo de peritos, y voy a usar una expresión coloquial, se comiera en la curva. Después escuchamos a Andrés Fortunato Polito, que es el padre del imputado, y contó el episodio de 2004. Dijo que había sido un suceso, un pico de estrés, y que fue medicado, y un psiquiatra lo trató. Le dijeron que no era un cuadro que se pudiese curar, pero que medicado no debería volver a repetirse. Contó que lo llevaron al hospital, cuando volvió de San Bernardo con el hermano, que había tenido esa crisis. Que lo medicaron, inyectaron, después estuvo bien. Remitió enseguida el cuadro, cuando lo medicaron. Contó un episodio que dijo que le llamó la atención, que estaba hablando con su hijo el día previo, y que el menor, su hijo Polito, le dice que Santino era igual al abuelo Pedro. Que lo vio bajar por la escalera y se acordó de Pedro, dijo. Claro, ¿qué se le quiso dar también, en función de todo lo que vengo analizando, una entidad como que estaba igual? La charla siguió absolutamente normal. Dijo que le llamó la atención. La casa tenía una escalera y ellos dormían arriba con Santino, con su hijo. Yo me pregunto, en función de todo el análisis que estoy realizando, ese comentario no puede haber sido que vio bajar a la madre con Santino en brazos y hizo acordar al abuelo. Es una interpretación que creo que es válida. No que estaba loco y alucinando, que había visto bajar la escalera al abuelo fallecido tiempo atrás. Porque además dijo que nunca, absolutamente, en el transcurso de aquellos años, vio nada que le llamara la atención en su hijo. Y que lo vio tanto antes como después del nacimiento del nieto del testigo. Y que lo notó muy bien. Pero, vuelvo a repetir, todos lo notaban absolutamente bien, pero en el informe psicológico y psiquiátrico dan cuenta que tenía ya una crisis de delirios impresionantes, con cosas... Eso, creo que se bajó un manual de cómo parecer un enfermo psiquiátrico, más allá del cuadro de base, que por eso, y esto lo quiero decir humildemente porque obviamente no es experticia, pero creo que todos estos elementos hicieron nuevamente, y esto hicieron que los psiquiatras y psicólogos se comieran la curva, porque ya entraban a una pericia sabiendo de la entidad psiquiátrica ya diagnosticada tiempo atrás por otros galenos. Contó el testigo que aproximadamente 9:35 de la noche estaba en su domicilio, recibió una llamada de Polito, que estaban charlando normalmente,
una charla cordial, le estaba contando cosas de Santino, y que escucha que Polito empieza a gritar, no, 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 no. Este no, 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 surgió en esta sala. Porque antes había dicho, y conforme quedó, se mostró acá que lo aclaró, y dijo, no, no, dijo no, no, no. Pero antes había dicho que escuchó un ruido. Ahora bien, esta conversación de las 21:35 horas, en realidad fue, para ser preciso, no digo que obviamente el testigo tenga un horario aproximado, fue a las 21:26 horas. Conforme el registro de llamadas entrantes y salientes, tengo probada la causa, y conforme la extracción forense que se hizo del teléfono, ¿saben cuánto duró esa comunicación? Y coincide tanto la información que dan las dos compañías de teléfono, la que estaba a nombre del padre y la que estaba a nombre del Polito. 3 segundos. Después se repiten otras 2 o 3 que están en el informe, que están también de 2 o 3 segundos, que no se puede establecer la comunicación. Estos 3 segundos, a mí me da la impresión, señor juez, que no puede darse una conversación, una charla, contando de Santino. Fue un papá vení, papá mató a Elvira, pasó algo grave. Son 3 segundos. En 3 segundos no puede llegar a decir la frase. Porque además, señores jueces, el padre Polito llega al escenario de los hechos pasados algo más de 10 minutos desde que recibe el llamado. Y esto lo van dando las celdas, de donde va moviéndose el teléfono celular. Si el crimen hubiese comenzado a la hora que recibe ese llamado y llega en aproximadamente 10 minutos, era una distancia muy corta de un domicilio al otro. Y lo confirman Tendría que haber llegado prácticamente cuando estaba asestándole las 85 puñaladas. Pero no, ya estaba todo calmo en el domicilio. Estaba ordenado. Estaba la tijera montada en la mano de la víctima. Había podido Polito subir a su habitación porque había manchas hemáticas en la baranda de la escalera Caracol. Había tenido tiempo de destruir su celular. Este celular, señores jueces, no se cayó accidentalmente y se rompió. ¿Alguna vez a ustedes se les cayó un celular y quedó destruido así? Con manchas temáticas. Este celular obviamente no se pudo realizar una pericia porque obviamente está destruido. Seguramente tenía información valiosa, muy valiosa, tanto en Google como quizás en una aplicación de ChatGPT. Y sí, estas son conjeturas que yo estoy sacando. Pero tuvo tiempo suficiente, en función del horario de la muerte que yo consigno, y después voy a seguir argumentando por qué, que fue bastante antes. ¿Habrá estado buscando información de cómo simular un cuadro psicótico? Porque es muy frecuente que crímenes de esta naturaleza se efectúen un número considerable de estocadas. Ustedes tienen experiencia, señores jueces, y saben
en este tipo de crímenes es frecuente cuando uno actúa con un brote. Pero lo que no es frecuente tampoco es que primero en el curso de un brote, primero se muera a palo, a golpes de puño, a la víctima. Tal es así que la mano derecha del imputado quedó fracturada. Y en ese estado de conmoción también se busque y se procure otro elemento para seguir con la faena. Esto no es común. Acá creo que falló la información que recogió o la lectura que hizo de cómo simular un crimen, un estado psicótico en un crimen. Cuando el padre Polito dice que después de esta llamada que él intenta comunicarse con su hijo y no lo atendía, que la mujer intenta varias veces llamar al teléfono de Elvira y no se logra comunicar, efectivamente surge una comunicación que se da a las 21 horas 43 con Elvira cuando ya estaban llegando al domicilio, de aproximadamente unos 37 segundos. No sé si se habló o no se habló, pero la comunicación existió. El contacto, se abrió la llamada. En que nunca había visto nada extraño, en Polito coincidió también Galinotti y Adriana, la pareja. Nunca vio nada extraño en él. Y contó también que estaba hablando normalmente en esos 3 segundos, que se cortó la comunicación, que escuchó un no, que la llamó Elvira, que al llegar a ver a Polito con el bebé en brazos, y que Elvira Polito manifestó, y en esto coincidió con lo que manifestó el padre, que el encargado dijo que Elvira, y esto fue previo a que llegara el personal policial, que Elvira había querido matar al bebé y que él no lo podía permitir y que la había tenido que matar. Esta es la primera versión que da. Entiendo que con sus seres queridos, con los que sabía que quizás no iba a tener consecuencias jurídicas, manifestarle al padre que había matado a Elvira, lo hizo, pero obviamente justificando su accionar, diciendo que la tuve que hacer porque le había querido matar a Santino. Pero evidentemente sí reconoce la autoridad en el personal policial, porque creo que si lo hubiese manifestado esto mismo que le dijo a su padre, contando en definitiva que él había sido el autor del crimen, no que había sido autoinfligida las lesiones, pero obviamente intentando justificarse también, lo reitero, si esta hubiese sido la versión que le hubiese dado al personal policial, inmediatamente se lo hubiese detenido. Igual le salió mal, ¿no? Pero como personal policial le atribuyó la responsabilidad a Elvira. No se puso él como autor. No sé si es bastante inteligente por esto para mí. Esto lo vengo señalando, señores jueces, lo reforzó Laura Caminoa, que trabajaba con Polito, dijo que no era la jefa y explicó por qué, pero cómo era la dinámica del trabajo. Tenía dificultades para entenderse con él. Que siempre manifestaba desgano, no poder hacer determinadas actividades. Era medio vago y medio quedado, dijo. Y dijo que cuando estaba de vacaciones en Brasil recibió una llamada del celular de Elvira a las 21:44 horas. Esto prácticamente cuando ya estaban los padres, conforme el registro de llamada. Por
estaban instantes antes de que llegaran. Y que de forma agitada le dice que llamase al 911 porque maté a Elvira. A quien no era autoridad policial, le confiesa que había sido el autor. Ella pensó que le habían podido golpear, que se había desmayado, pero ya creyó que Polito podía haber sido el autor de las lesiones de un golpe. Por algo lo habrá pensado. Y decía, acá está Santino, y se escuchaba que Santino lloraba. Ella no podía llamar al 911 de Brasil porque le iba a dar obviamente a otro destino. Entonces llamó a una persona en Buenos Aires y vuelve a llamar a Polito para pedirle la dirección. Polito atiende, le pasa la dirección y dijo que estaba como agitado. Luego llamó a un amigo de él, Juan, para que pudiese llamar al 911. Y luego llamó al padre de Polito, dijo que lo notó tranquilo. Le dijo que Elvira estaba en un charco de sangre. Hay que estar tranquilo cuando uno se entera de semejante episodio. Y máxime si se entera en ese momento, que aparentemente, según habían dicho, había sido en ese momento. Y sí, los padres seguramente se enteraron en ese momento. Y luego contó que había entablado una comunicación por WhatsApp con Elvira a las 19 y pico aproximadamente. Y le pareció muy extraña la respuesta que le dio. Tuvo la impresión de que no era ella quien escribió ese mensaje. Y probablemente no haya sido ella, porque ya estaba muerta. Y después reflexionando y a raíz de lo que fue surgiendo quizás en los medios, después tomó conocimiento de algunos aspectos, dijo que la llamada de Polito le pareció un acting. Por algo le pareció un acting. No, después contó el tema del episodio del seguro de vida, que el otro día el hermano de Polito se contacta. Creo que en este punto no sé si lo llevan. Después la madre de Polito se comunicó con ella también. Y finalizó su relato diciendo, creo que Polito lo usó como coartada. Después escuchamos, señores jueces, al hermano de Polito, a Nicolás. Contó el episodio del año 2004, aclaró que no fue un episodio violento. No hubo violencia. Mirá como Diego Miso se quedaba mirando algo, medio perdido, de pronto se escapaba, se iba, desaparecía. El cuadro de unos días, esto lo preocupó, lo consultó con su padre. Bueno, en definitiva, cuando al volver a Buenos Aires tuvieron que medicarlo, inyectaron, y comenzó allí un tratamiento psiquiátrico. Dijo que la remisión de aquel cuadro no fue espontánea. No remitió, no cesó hasta que no lo medicaron. Pero quiero aclarar nuevamente este punto. En ningún momento hubo violencia en ese episodio. Pero aparentemente para Polito, y estoy hablando de Nicolás, el hermano, que fue testigo presencial, que fue quien nos contó lo que él vio, nunca vio violencia, pero Polito dijo que sí, que había sido un episodio. El hermano nunca dijo que Polito había dicho que había visto el diablo, pero Polito dijo que había visto el diablo. Y lo trajo acá el hizo de parte de la psicóloga. Y dijo, yo había tenido un episodio violento, por eso lo contó él. No había sido violento. Ni había visto el diablo. Si no, el hermano lo hubiese recordado.
contó cómo se enteró del hecho, contó que el sábado 20 iba a ver a la comisaría, que lo vio en la celda, estaba acostado boca abajo, no respondía, empezó a caminar en círculos, totalmente ido, y se afligió el hermano, y se afligió porque obviamente lo que contó no mintió, vio eso, vio un ángel. Cada vez que lo revisaban médicos después del episodio, estaba orientado en tiempo de espacio. Pero cada vez que lo veía en su círculo era un loco endemoniado. Susana Gorosito, madre del imputado, contó también haber tenido conocimiento de aquel episodio de 2004, obviamente ella no estaba, ni lo presenció. Y estuvo cuando Polito regresó de San Bernardo, lo vio recién, ella estaba ahí, que lo vio recién a los 20 días. Dijo que lo vio muy mal, a los 20 días de haber regresado, o sea, a los 20 días de haber recibido la inyección y de haber remitido el cuadro, conforme lo dijo el hermano. Que lo vio muy mal, que se babeaba y que estaba muy medicado. Sí, estoy muy desconcentrado. Sí, no hay problema. ¿Puede verificar afuera para ver qué es lo que sucede?